¿Sí? ¿Ya? Muy bien, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Gerard Segura. Buenas tardes, ¿ves? Mis funciones cognitivas están por aquí. Muy bien, ¿puedes pasar por favor a otra PPT? Muy bien, ahí nos vamos a acoplar. Nos pidieron normas, ¿no? La única norma que vamos a tener acá es romper tu estructura con respeto. Es un trabajo que se hace con los pacientes en adicciones. Importante, romper la estructura. La estructura del paciente con adicción en muchos casos, ¿ya? Vamos a encontrar aquella persona que tiene patrones rígidos, que tiene un pensamiento único y este tipo de pensamientos van a hacer que la persona se cree ideas decisivas para su vida. Por eso, ustedes pueden preguntar cuando sea necesario, levanten la mano, todo con respeto, tienen alguna duda, no comparten la idea, es válido, lo único es rompan sus propios pensamientos sin temor, me lo pueden decir para yo poder acoplar mejor el trabajo que vamos a hacer hoy día. Va a ser un tanto un trabajo experiencial, teórico netamente, pero también vamos a aprender algunas técnicas y el trabajo del psicólogo, cómo tenemos que abordar en los casos que tenemos que intervenir, en este caso con adicciones, ¿ya? De por sí, vamos a iniciar, les he dado un globo a cada uno de ustedes, lo que quisiera es que lo puedan inflar, ¿ya? Inflen el globo sin necesidad de romperlo, por favor, ¿ya? Vamos a inflarlo, si es que pueden, por favor, ¿ya? Normal, no hay ningún problema, vamos a inflarlo. Los buenos pulmones, pulmones de no fumadores. Muy bien, Rosemary. Vamos, todos, todos, todos. ¿Lo pueden amarrar, por favor, el globito, una vez que... No, puede dar. No importa, si es chiquito, grande, no hay ningún problema. El patrón es simplemente inflarlo. ¿Ya? Vamos a empezar por allí, vamos a visualizar. ¿Ya? Ahora, muy bien, perfecto. Amarren el globo. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes, cada uno mire su globo. ¿Ya? Y empiece a colocar todo lo negativo que le ha pasado en su vida. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser de algo cercano, puede ser desde la niñez, la infancia, ¿ya? Como ustedes lo recuerden. Cada cosa negativa que ha pasado, contémplelo en su globo, ¿no? Encapsúlenlo en el globo, ¿ya? Es importante. Miren su globo, encapsúlenlo allí, ¿ya? Por favor, ustedes pueden. Si hacen ese trabajo a conciencia, vamos a entender un poquito cómo es la situación del paciente. Es un trabajo que hacemos con las familias, ¿ya? Vamos a dar un momentito para que puedan ver su globo y encapsulen todos sus problemas, miedos, sus dificultades, absolutamente todo. ¿Ya? Perfecto. ¿Terminaron? Al menos 5 problemas validados. Ya. Ahora quiero que escondan ese globo. ¿Ya? No pueden esconderlo en una silla, ¿no? Sino dentro de ropa, zapato, yo qué sé. Escóndanlo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, escóndanlo, escóndanlo. Muy bien. Perfecto. Muy bien, ahora sí. Quisiera que entre ustedes se miren y detecten dónde está el globo de la persona. Solo enfóquense en el globo. No, ese globo no. ¿Ya? Mírense, mírense entre ustedes. ¿Dónde está el globo? ¿Dónde creen que está el globo? ¿Sí? A ver, ¿dónde está tu globo? Ya, miren todos el globo. ¿Tu nombre, disculpa? Juan. Ya, todos miremos el globo de Juan. Solamente al globo. Necesariamente. ¿Dónde se encuentra ese globo? Perfecto. Ahora miremos el globo de Gerardo. ¿Dónde está tu globo? Ya, está en el bolsillo, ¿cierto? Perfecto, miren el globo de Gerardo. Perfecto. Ya, ahora, ¿qué sucede? A nosotros, al contemplar los globos, vamos a pensar como pasión. Muchas veces se mira la deformidad que encontramos en el paciente, más no lo que es en general. Lo mismo sucede con los pacientes que presentan alguna anomalía física, como alguna anomalía mental, algún trastorno. Cuando hablamos de trastornos, puede ser desde adicción, esquizofrenia, bipolaridad, cuando vienen a consulta, lo primero que dice es fuma.
toma, se droga, pero no ven el contexto general del paciente que podemos encontrar en ellos. Lo mismo que los globos, solamente vemos el problema, más no vemos a la persona. Claro, yo puedo cargar con mi problema, pero eso no significa que sea una mala o buena persona. El problema no hace lo que voy a hacer en el futuro, pero si no lo controlo, va a haber una descoordinación con lo que yo puedo conocer, ¿cierto? Entonces, un poco así se sienten los pacientes en adicción, porque solamente ven el problema que ellos tienen por consumir, por conducta, por lo que han hecho, pero no ven el trasfondo que puedan presentar. ¿Ya? Ahora sí, vamos a pasar la diapositiva. Seguimos. La misión, la visión del centro. Siguiente. Muy bien. Hoy día vamos a trabajar con el modelo transteórico del cambio en pacientes con adicciones, ¿ya? Estas fotos que están acá son reales, son de pacientes en adicción. Quiero que visualicen bien. Ellos tienen colores de chaleco, tienen trabajos distintos. En una mesa no solamente va a haber un color de chaleco, vamos a encontrar amarillo, rojo, verde. Todo tiene un significado. Recuerden que mezclamos a la cantidad de pacientes que nosotros podamos tener. Tenemos trabajos tanto al aire libre como dentro de la casa, tenemos actividades grupales, pero todo va a ser abordado en pacientes con adicciones. En algunos casos, la mayoría es adicción a sustancias psicoactivas, en otros casos vienen a ser a videojuegos, a compras, a infinidad de cosas, ¿no? Pero vamos a trabajar un modelo teórico, modelo transteórico del cambio. Este modelo se utiliza mucho en centros de rehabilitación, ¿ya? ¿Cómo vamos a conocer? Existen muchos centros de rehabilitación en el Perú, pero vamos a tener que aprender a dividir un centro de rehabilitación profesional de un centro que comúnmente la comunidad, ¿no? Donde no hay una atención primaria en el área de salud mental, pero se enfocan a qué? A cuidar al paciente al menos el tiempo que estén para que no consuma de manera excesiva. En cambio, en los pacientes de un centro profesional, lo que queremos es extinguir la conducta adictiva, ¿ya? Y para eso vamos a aprender cómo podríamos intervenir dentro del proceso del modelo transteórico. ¿Ya? Siguiente, por favor. Perfecto. Vamos a definir algo básico en general, ¿ya? Que vendría a ser qué es el cambio. Y vamos a utilizar esos autores. Prochaska y Di Clementi van a mencionar que el cambio es un proceso. Netamente va a ser psicológico, puede ser conductual, pero que el individuo va a tener que pasar por sí solo, ¿no? Entonces vamos a encontrar que es un proceso. Acá podemos ver a una persona que ya ha sido dada de alta. Este proceso ya ha sido avanzado, ya ha pasado su tiempo de programa. Usualmente los programas en adicciones van a ser de 18, 16 a 2 años para su recuperación, ¿ya? Y vamos a ver que ha habido un cambio, una generación de cambio, ¿ya? También para poder saber, avanzamos por favor, para poder comprender lo que viene es una adicción. El doctor Carbonell menciona que una adicción es una enfermedad crónica, ¿ya? Porque no es de un día, no es de 2 días de consumo, es de un periodo largo, pronunciado de consumo y sobre todo es recurrente para el cerebro, ¿ya? Entonces vamos a ir comprendiendo un poco más cómo se da el proceso adictivo, pero vamos a ir entendiendo que se puede dar no solamente por consumo de sustancias, sino también por conductas similares. Al final, vamos a ver cómo es que es un proceso de adicción. Continuamos, por favor. Ahora, ¿qué tenemos? Nosotros vamos a hablar del postulado, del modelo cambio, pero tenemos a dos autores importantes para que lo puedan conocer. Estos autores, ¿ya? Los utilizan mucho la sociedad española, ¿ya? Que tiene su confederación de centros de rehabilitación drogodependientes, ¿no? Entonces, en Perú, como tal, estamos acoplando esta nueva estructura ya hace más de 20 años, ¿no? Los centros profesionales que tienen a Prochaska y Di Clementi. Cualquier libro de estos dos autores van a ser enfocados al cambio en pacientes en adicción. Entonces, podrían ser llamados los pilares, ¿ya? En general, de los cuales se han aperturado muchos procesos o programas de rehabilitación con pacientes netamente adictivos, ¿no? Seguimos, por favor. Ahora, para poder comprender el modelo transteórico, tenemos que entender un punto muy importante, el cambio, ¿no? Para generar el cambio, tenemos que conocer las dimensiones del cambio. ¿Cómo yo voy a hacer que una persona pueda cambiar algún problema, independientemente cuál sea, si es que yo no conozco los factores importantes? El cambio de la persona va a estar en el centro. Pero tenemos que recordar que la persona tiene etapas de su vida. Puedes encontrar pacientes en adicción desde los 8 o 9 años,
de los 15, los 20, 25. La mayor cantidad de pacientes que han ingresado en el año 2023 han tenido de 18 a 27 años. ¿Me entienden? Y su consumo es desde que están ellos en el colegio, que los papás les han ofrecido la droga o que sus padres cocinaban la droga en su casa. ¿Me entienden? Entonces, dime, hijo. Hay muchos pacientes que empiezan desde los 6, 7, 8 años, ¿ya? Exacto. Incluso vamos a encontrar casos de niños que tengan 1 o 2 años que ya son adictos, porque los papás hacen la droga en casa, consumen la droga en casa y el niño ya empezó a oler esa situación o a oler el consumo netamente. ¿Y qué sucede? Cuando dejan de hacer la droga en casa, el niño se descompensa, empieza a llorar, le da fiebre, le da mareos, el tan conocido síndrome de abstinencia, porque el niño se está acoplando en la neurobiología del cerebro a oler eso, a sentir eso. Y un día que le quites, el niño ya entra en un proceso adictivo, netamente. Literal. ¿No? Ahora vamos a explicar un poquito para que hagan en su casa. Ahora, ¿qué sucede? Con el cambio, nosotros tenemos que ver etapas. ¿Ya? Acá vemos las etapas somatosensoriales, vamos a ver a Vygotsky, Babinski, ¿ya? Pero también vamos a ver procesos. ¿Por qué proceso mental le está pasando? Un duelo, una depresión, una pérdida, un engaño, una infidelidad. Muy importante, los niveles. ¿Qué nivel sociocultural tiene tu paciente? No ha estudiado nunca en el colegio, él tiene un concepto de una idea machista conservadora, poco pecaminosa, tienen que ver los niveles que vamos a encontrar, ¿no? Hay muchos pacientes que van a ser muy estudiados con doctorado, con magíster, pero tienen una idea distorsionada porque ellos tienen poder, ¿no? Muchos de los adictos, y acá tenemos que ver en el cambio, ellos van a pensar que tienen la razón y te van a argumentar que tienen la razón. Y si tú escuchas el argumento va a ser muy válido, porque la mayoría son pacientes manipuladores. ¿Ah? Pero la manipulación se empieza a crear en base a qué? A una herida del infancia. La manipulación en algún momento es un mecanismo de pero ese mecanismo de defensa cuando sale de control, cuando ya no es involuntario, sino ya esa conciencia propia, se utiliza más como una manipulación para trabajar algo que yo quiero lograr, más que para librarme de algo que yo no quiero que me suceda. ¿Ya? Y es muy importante ver el contexto, ¿ya? ¿En qué contexto te está llegando tu paciente? ¿En qué contexto lo estás viendo? ¿Hay apoyo familiar? ¿No hay apoyo familiar? ¿Él solo va a buscar su proceso de rehabilitación o la familia lo interna a la fuerza, a presión? ¿Me entienden? Entonces tenemos que contemplar estas 4 etapas para realmente trabajar primero con la anamnesis. Una buena anamnesis te va a abrir la puerta. Y no te estoy hablando de una anamnesis de una hojita, no. En pacientes con adicción tienes que hacer, bueno, hemos tenido anamnesis de 16, si es posible. Desde etapas prenatales, perinatales, postnatales, hasta lo último, pérdidas de familiares, concepciones nucleares. Tenemos que intervenir con cada uno de los miembros de la familia. Si son 5, con los 5 tenemos que separar cita, porque cada uno tiene la percepción distinta, porque tu paciente te va a contar lo bonito de su historia. No te va a contar lo que realmente ha pasado. No te va a contar que él es el culpable. Entonces recordemos que el contexto es importante. Tú no solamente vas con el paciente y le crees, no, averigua con todo su enfoque. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces vamos a ver eso. A ver, seguimos, por favor. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando me llegue un paciente más de adicción? Yo quiero ver un cambio en el paciente. Lo primero de lo primero es poder hacer unas buenas preguntas para lograr los objetivos primarios que tenemos con él. Ahora, ¿qué sucede? El profesional tiene un reto. El reto del psicólogo, terapeuta, psiquiatra o cualquier personal de salud que trabaje con estos pacientes viene a ser que tienen que encontrar en qué etapa de cambio se encuentra la persona. ¿Ya? Ahora vamos a explicar las etapas de cambio, pero tenemos que ver en qué estadio se encuentra. Para eso es el modelo transteórico. Pero antes de eso, Prochaska y Clemente nos menciona que hay un punto importante, vital en la vida, que se llama las preguntas base. ¿Ya? Vamos a pensar un poquito como pacientes en adicción, ¿ya? Vamos a pensar un poco con esto, porque la primera pregunta es básica. Y esas 6 preguntas, que son básicas, ¿no? Que nosotros diríamos, ya, ¿para qué le preguntamos? Se tiene que preguntar a lo largo de todo el proceso, ¿ya? Recuerden que se pregunta a lo largo de todo el proceso. Vamos a ver los estadios, en todo momento se va haciendo. Primera pregunta, ¿qué cambio, si alguno, has realizado para dejar de consumir sustancias? Lo primero,
Llegó tu paciente, perfecto, va a querer hablar, como tal vez no va a querer hablar, va a querer decir, pero lo primero que tenemos que ver es, ¿cómo dejas de consumir sustancia? Lo clásico que te responden los pacientes, y no es por siempre, es que te dicen, no, es que yo ya no quiero consumir porque tengo familia, porque tengo hijos, pero no se enfocan en cómo lograrlo. Y acá tú tienes que analizar cuáles son las preguntas definitivas de tu paciente. ¿De qué manera estás trabajando para dejar la sustancia? No, me estoy limpiando, estoy haciendo ejercicio, ya no voy a consumir, doctor, me quiero hacer pastor, me quiero hacer cura, lo típico, ¿ya? Pero tienes que ver si realmente es cierto. Luego, ¿de qué modo has modificado la conducta en relación a las sustancias? ¿Está todo bien? Ya. Entonces, tenemos que ver cómo se ha visto la relación en cuanto a las sustancias, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es tu conducta adictiva? Recordemos muy bien que tenemos que aprender a diferenciar y hay que leer los manuales diagnósticos. Uno es la conducta adictiva y otro es el consumo persistente de sustancias, que son cosas muy distintas. El consumo persistente viene a ser cuando una persona lo hace esporádico, pero está creando un hábito. El consumo persistente le da puerta a que se cree una conducta. La conducta adictiva tiene que ver con muchos patrones. Síndrome de abstinencia, persistencia al consumo. Tiene que ver incremento de la sustancia, pérdida de placeres naturales, los criterios diagnósticos, tanto del DSM-5 del CIE-10. ¿Ya? Pero cuando es un consumo persistente, no usualmente cumple con todos los patrones, pero sí patrones muy marcados que pueden llegar a generar una adicción. ¿Ya? Ahora, ¿cuán importante es para ti trabajar para lograr cambios en el uso, para dejar las sustancias? Es una pregunta vital. Todos los pacientes le van a decir, sí, doctor, quiero dejarlo. O algunos te van a decir, no hay un problema para mí, pero yo consumo, yo lo controlo, doctor. ¿Me entiende? Entonces, justo lo que escuchábamos hace un rato, ¿no? Le decía, no, tú tienes un problema con el café. No, yo no tengo un problema con el café, yo lo puedo controlar. Perfecto. Hay un patrón de que algo está sucediendo. ¿Por qué? ¿Quién es el primero que detecta un problema de adicción? No es el que es el que lo mira, el que gira en torno de. Él es aquella persona que presenta o que visualiza el consumo persistente de algo. ¿Ya? Podemos pasar, por favor. Perfecto. Muy bien, les vamos a presentar los estadios de cambio. Prochaska y Clementi menciona que estos son los estadios de cambio básicos. Tenemos la precontemplación, el primer estadio. Luego pasamos a la contemplación. Tenemos la preparación, acción, el mantenimiento y aunque no lo quieran escuchar, tenemos la reca. ¿Ya? Son las etapas, los estadios de cambio muy importantes. Ahora, ¿por qué presentamos esto de una ruleta? Ahora lo vamos a ver una ruleta, en la recaída vamos a ver cómo es que lo presenta la teoría como tal. En las etapas precontemplativas vemos personas en todos los espacios, pero vamos a ver que por cada etapa la persona va cambiando, va modificando una situación, pero sobre todo va modificando la conducta por el pensamiento. ¿Ya? Ahora, el abordaje que tenemos en independientemente a la estructura que tú tengas, al postulado teórico. Yo soy TCT, hay DBT, ACT, humanista y tal. Todos estos tenemos que acoplarlo al paciente. El paciente en adicción no es rígido. El paciente en adicción es libre. El pensamiento está volando. Hay que aterrizarlo. Por eso es importante recabar varias técnicas para ayuda del paciente. En muchos casos nos ha tocado que colegas mencionan, no, yo soy TCC y punto. Mis técnicas son las únicas que puedo acoplar. La realidad no es esa. La realidad es que tengo que utilizar un montón de técnicas, no solamente de mi enfoque teórico, para ver lo mejor para el paciente. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar para poder explicar mejor todos estos pasos. Muy bien. Tenemos el modelo de las etapas de cambio. Vamos a empezar por la etapa de precontemplación. En la etapa de precontemplación, la persona no está dispuesta a cambiar. La persona no cree que tiene un problema con nada en lo absoluto. Esta persona no es consciente, esta persona está desmoralizada, esta persona está viviendo en lo que él está sintiendo, más no lo que enfoca el contexto. ¿Qué sucede? En esta etapa, cuando llega tu paciente, no le puedes ir al confronte. ¿Ah? ¿Qué es el confronte? Ir a decirle, tú eres un adicto y por eso estás acá, porque tu familia le tiene. No, tienes que analizar cómo está tu paciente. Si tu paciente es chacotero, juerguero, de la calle, así tipo piraña 2.0, te conviertes en un piraña 2.0, pero sin perder tu papel psicológico. Tienes que entrarte en el papel.
Si tu paciente viene con un problema paterno, un problema materno, reparentalizas, porque te vas a convertir en la estructura que el paciente necesita utilizar. Si tu paciente es todo centradito, que ha estudiado un doctorado, una maestría y se quiere lucir como doctor y magíster, aunque sea adicto, le hablas con palabras y terminologías que él te puede entender. Si tu paciente, el contexto, si tu paciente viene de la sierra, muchos pacientes que vienen por captura vienen de la sierra, no te entienden ni papas de lo que estás hablando, le explicas con manzanas qué está pasando. Y este es el proceso de precontemplación. El paciente que va a querer escaparse, el paciente que te va a insultar en terapia, el paciente que va a querer hacer cualquier cosa y que va a decir que la droga es buena. ¿Ya? Ahora, ustedes piensen como adictos, ¿la droga es buena o no es buena? Exacto. ¿Por qué es buena? ¿Cómo se llama? Juan, ¿por qué es buena? ¿Tú qué consumes? A ver, dime. ¿Ya? ¿Qué más? Perfecto. Juan, ya Juan. Pero ya esa mujer es drogadicto, ¿no? Ya entonces, ¿qué sucede? El pasado muy presente, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué sucede? Juan ha dicho algo muy cierto. Los adictos, ¿qué van a decir? Tú no puedes ir a romper una estructura. ¿Sabes qué? La droga es mala. Punto. No. Lo que tienes que hacer es decirle, oye, qué bueno te traía la droga. Y te van a responder así, pucha, doctor, me relajaba, me desestresaba, conocí amigos, conocí a mi enamorada. Te van a decir que ellos eran tímidos, pero fumaban un porrito y, uy, doctor, me hacía, pero el rey de la fiesta. Eso te va a decir el adicto. Y el adicto va a utilizar esa terminología. Tienes que conocer qué es un Bembos, qué es un dual, qué es un compartido, qué es un Burger King. ¿Me entienden? ¿Ya? Todo esto, el bate. Bueno, el bate es viejo y antiguo. Ya hay mejores tenis, que son las pavitas, ¿no? Por último, todo esto el paciente lo va a utilizar. Acá tenemos una experiencia en vivo de exadictos recuperados, ¿no? Que ya está acá. Pero esto pasa a escuchar, no a experimentar. Es a un paso a experimentar. Ahora, en la etapa precontemplativa, el adicto, no le hablas con este adicto, va a decir, no me entiende. ¿Me entienden? Entonces tienen que hablarle como tal, pero no tienes que perder tu papel de psicólogo. No significa, yo voy a hacer uno más y hago chacote, me lo activo. No, tengo que hablar con él, pero para saber qué es lo que quiere el paciente. En este proceso conviene la reparentalización, pero hacerte amigo de tu lograr que te cuente todo, hasta lo más mínimo, si es posible. Pero sobre todo, como tenemos un paciente muy cerrado, tenemos que empezar a que una ley vital para el que trabaje con adicciones es no le mientas. El adicto ve que tú le mentiste, ¿ves? Olvídate. Le programas, no le mientas. Porque el adicto es muy fácil de querer engañarlo, de decir, el adicto ya sabe en qué está. No le mientas. Mientras tú le digas la verdad, el paciente va a cambiar. Pero si tú le mientes, le engañas y le explicas, no va a cambiar, pero tienes que ser empático. Muchos de los pacientes, la familia no los quiere ver porque están en esa etapa, son inconscientes. Y la familia, no doctor, que se muera, si es posible, ahóguenlo. En la mayoría de los casos van a ver eso. Tú no le vas a decir, oye, tu mamá ha hecho que te mueras, ahogues. No, tienes que decir, ¿sabes qué? Tu mamá no va a venir, no te quiere ver, porque has hecho muchas cosas que a ella le afectan. Tal vez no entiendas, pero esa es la realidad. ¿No entiendes? Hay que saber manejar la empatía asistida con los pacientes en esta etapa. Según Prochaska y Di Clementi, si el paciente cumple algunos objetivos, que ahorita lo vamos a ver, va a pasar a esta etapa, a la etapa contemplativa. ¿Qué es la etapa contemplativa? Como lo dice su nombre, ambivalente. El paciente, después de haber hablado con él, después de haberlo asistido, está considerando si cambia o no cambia, si existe un problema o no existe un problema. El paciente en este punto está dudando de la situación. ¿Realmente yo soy el problema o no soy el problema? Es el momento en que tú entres a trabajar, que empieces a realizar un balance decisional. Ahora lo vamos a ver cómo se trabaja. En la etapa contemplativa, tienes que analizar con el paciente. No vas a poner a trabajar ahorita su proceso de sustancia o su proceso conductual de sustancia porque no lo va a hacer bien. Lo que tienes que hacer es recabar información mediante la anamnesis para que él pueda comprender que tú estás de su parte, de su lado. Y recaba toda la información, familia, pacientes, amigos, incluso hablar con los mismos residentes que están en su entorno en la noche bajo sus pensamientos, te ayuda para conocer cómo realmente es tu paciente. Tienes que aprender en estas dos etapas de qué pie cojea tu paciente.
¿Cómo lo agarras emocionalmente? ¿Cómo lo agarras en reestructuración cognitiva? Tienes que analizar que ese paciente es tan humano como tú, pero que tiene más problemas que ¿entienden? Porque para él es un mundo. Esas son las etapas básicas. Pero cuando el paciente logra esto, logra la ambigüedad, si hay un problema o no, entra a tu trabajo. Porque acá tú le tienes que enseñar una psicoeducación de qué es la sustancia psicoactiva y cuál es la conducta adictiva de la sustancia. ¿Y pasa qué? A preparación. La persona te empieza a escuchar, la persona quiere cambiar, la persona asiste más frecuentemente a la cita. Cuando tenemos centros de internamiento, obviamente que lo vas a tener al paciente en todo momento, pero hay pacientes que crean conciencia y quieren hablar con el psicólogo. Pero tienes que notar dos cosas. O hablan porque están aburridos de su programa, quieren hacer hora contigo, o realmente quieren hablar de un punto importante. Es importante visualizar la conducta que nosotros vemos en el centro, hay que reportarla. ¿Tienes historia clínica? Repórtalo, escríbelo, numéralo, porque vas a ver cómo tu paciente va a avanzar. ¿Entiendes? Ahora, este paciente, nosotros tenemos que enseñarle todo, desde cero, desde lo que es un estilo de comunicación positivo, asertivo, negativo, agresivo, hasta lo último, que es un flashback, un craving, un síndrome de abstinencia, que lo vamos a ir conociendo en el proceso. ¿Eh? Cuando el paciente está preparado y está predispuesto porque ya le has enseñado la teoría, viene la parte de la acción. Como bien lo dice, la teoría ya está en su mente. Hazle que trabaje con la teoría. ¿Qué le has enseñado? Que lo desarrolle. El paciente va a desarrollar, tiene que lograr cambios pequeños. Si al comienzo no se perdía el control de la ira, ese nivel que lo maneje, la frustración, el punto más alto. ¿Qué hacemos cuando están en acción los pacientes? El psicólogo tiene que ponerlo a desensibilizar, exponlo a estímulos dentro del que se encuentra, hablando de pacientes en un centro de rehabilitación, para que pueda fallar si es necesario y para que pruebe si el paciente realmente está avanzando. En un centro de rehabilitación no solamente está el psicólogo, hay coordinadores, enfermedores, psiquiatras, médicos generales, hasta tienes, no sé, operarios de limpieza, si todos tienen que saber lo que haces con tu paciente hasta lo necesario. Si yo le voy a mandar a que ayude a cocina, entonces yo le pido que la cocinera le ponga tanta presión, ponga tantos estímulos que ella pueda controlar, pero que un coordinador pueda supervisar. ¿Entienden? En muchos casos, acá se detecta si el paciente realmente no está en esta etapa o no está en esta etapa. Porque usualmente los terapeutas, cuando es una consulta externa, nos dedicamos a esta parte. Focalizamos esta parte. Uy, no, mi paciente ya dijo que quiere cambiar, que va a dejar las drogas. Muchos de los casos, los pacientes esta parte. Entre precontemplativo y preparación, porque no se atreven a dar el paso de la. Y el último paso que tenemos es el mantenimiento. Cuando la persona realmente es expuesto a cambios fuertes y está encontrando un punto de vista para lograr su efecto de mejora. En este caso, dejar de consumir. Siguiente, por favor. Ahora, para nosotros evaluar, ahora cómo vamos a entrar a intervenir, tenemos que analizar los procesos. Cuando yo quiero que mi paciente cambie, tengo que ver un proceso de cambio, los 5 etapas que tenemos. Pero no solamente tengo que ver esto, tengo que ver la acción de cambio. ¿Qué ha dejado de hacer que hacía antes, que ahora puede hacerlo, pero ya no quiere lograr? Sobre todo, a nivel conductual, ¿cómo está? ¿Te hace caso? ¿No te hace caso? ¿Se pelea con los residentes? ¿No se pelea con los residentes? Cuando viene su familia, ¿sigue en conflicto familiar o ya ha bajado su nivel? Y mucho más importante, experiencia. Dale una calidad de experiencia, dale un balance. Miren, estos pacientes son de realidad en la vida. Tenemos que crear experiencias nuevas. Hijo, ¿tú alguna vez has hecho una fiesta sin consumo, sin alcohol, sin drogas? No, doctor, nunca. Perfecto. La famosa fiesta zanahoria que hacen en los centros, que hacen una fiesta, un megatonazo si es posible, con músicas apropiadas que no los activen, pero que los exponen a estímulos. Pacientes de 50, 60, 25 años bailando como si fueran niños, pero sin consumo. ¿Y tú qué le enseñas? Que te puedes divertir sin ninguna. Lo primero. Luego, ¿qué tenemos? Pacientes que nunca habían ni siquiera hecho un crucigrama en su vida, que no le habían dado la importancia, que tienen heridas de la infancia, que nunca se habían asistido a hacer ¿qué? Un trabajo sus papás con ellos. Perfecto, el psicólogo lo hace. Reparentalizamos, todos están trabajando. Pacientes que nunca han tenido un juguete. Pacientes que nunca, miraré la cámara. Pacientes que nunca han tenido ningún tipo de juguete. Armando puzzles, rompecabezas. Doctor, pero eso parece algo tonto, parece algo raro. No, al paciente márcale con ideas significativas su vida.
que su programa sea consistente, no solo lo conductual, lo emocional. Eres psicólogo, trabaja en todas las áreas. En Estados Unidos los psicólogos hasta van a un concierto para acompañar al paciente porque tiene miedo. Tienes la posibilidad y la viabilidad de que tu paciente, estando contigo, cree una experiencia novedosa. Y mucho más, si el paciente ya ha ido a psicólogo, si el paciente lleva al psiquiatra y lo han tratado con la punta del pie. Entonces, mira más allá de la herida, mira más allá del problema. Es una adicción, pero que no te manipule. Que no te manipule el paciente, porque el paciente sabe manipular muy bien. 2 lágrimas y uno ya le tiene pena. No le tengas pena, no le tengas tristeza. Estaba bajo un puente tirado drogándose, todo el mundo lloraba, pero ha llegado para cambiar su vida. No tengas lástima. El día que tú tengas lástima a un paciente, ese día estamos perdiendo el ser empático, sí. Yo sé que le va a doler, yo sé que le va a costar, pero es necesario para que si la familia no viene a verlo en un año, comprendemos, pero hay que darle ¿qué? Un balance emocional. Hay que darle un cuidado, atención, contención. No está solo, está. Y nosotros somos psicólogos. En adicción, si hay una buena conexión con el psicólogo, hay un 80% de una seguridad ganada que el paciente no recaiga. Pero bueno, siendo realistas, la teoría nos dice que de 100 pacientes, 2 se rehabilitan. Entonces, tenemos que ser conscientes que el trabajo que vamos a hacer de nuestra parte, al menos sea positivo, para que el impacto no sea. Continuamos, por favor. Ahora, teniendo todo esto, tenemos que hablar de la recaída. Si bien vemos la precontemplación, la preparación, la contemplación, la acción, el mantenimiento, ¿ya? Esto es una espiral. Así lo manifiestan los autores. Tu paciente puede estar muy bien avanzando, pero hay varias recaídas. Hay 2 tipos de recaída, la conductual y la del pensamiento. Cuando hablo de recaída conductual, el paciente se quiere escapar. El paciente encuentra, no sé, una bolsita de orégano y cree que es marihuana y ya se le está fumando. ¿Me entiende? O es normal, el paciente ve, no sé, hay coordinadores que tiran una bolsa de talco y el paciente ya se inhaló todo el talco pensando que es cocaína. ¿Me entienden? Eso ya es una recaída conductual. No ha podido controlar. Pero antes de la conductual viene el pensamiento. Por ejemplo, los famosos batacazos, cuando quieren escapar y hacen un volontón, el paciente ha tenido que cranear y no se ha dado cuenta que su proceso de dejar la sustancia es cuesta, duele, pero ella está pensando en otra cosa, no está pensando en su programa, en su sino en cómo salir de esto que me encierra y que no quiero hallar nada de capacidad. Ese es el problema que tenemos. Muchos de los pacientes están en esta parte, en mantenimiento, en acción, y una recaída de pensamiento los hace llegar al primer escalón. ¿Me entienden? Lo mismo en consulta esporádica. Paciente que te dice, sí, doctor, ya cambié, pero tú ves que llega drogado, con los ojos rojos. ¿Dónde está el cambio? ¿Qué pasó? No, doctor, es que había una fiesta y yo pensé que nadie me iba a ver. Perfecto, eso es una recaída. O lo siguiente, tú le prohíbes o sugieres, ¿no? Que no vaya él a una fiesta donde va a haber sustancias, pero él igual va. Va, no recae, pero regresa. Se cree autosuficiente. Dice, no, doctor, yo solamente he ido por un momento, pero nadie me ha visto. El problema no sabes que se ha expuesto a tantos estímulos de los cuales él no está preparado. ¿Me entienden? Y tenemos que ver el proceso de la recaída siempre. Por más que el paciente ya esté en mantenimiento 15, 20 años, un proceso de recaída te tumba el programa, pero no tumba lo que él ha aprendido, tumba la parte de la problemática. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar qué haría el psicólogo en un proceso de cambio. ¿Ya? Tenemos la etapa, tenemos procesos, tenemos estrategias. Es la parte que ustedes tienen que visualizar muy bien para poder cambiar. En la etapa precontemplativa, ¿cómo estaba el paciente? Juan, ¿no? ¿Cómo estaba el paciente? En la etapa de precontemplación, el paciente no mostraba ningún pensamiento, no mostraba intenciones de querer cambiar. Al contrario, te mencionaba los beneficios de consumir sustancias psicoactivas. Juan, ¿estás atento? Ya. Ahora, la precontemplación tiene una tarea fundamental. Son como objetivo. Aumentar conciencia. Recabo la información, pero tengo que aumentar la conciencia. No te olvides que tú estás trabajando con él. ¿Qué más? Conocimiento sobre el patrón conductual. ¿Cuáles han sido tus fallos que realmente te ha llegado hasta acá? ¿Qué has hecho? ¿Has robado? ¿Has matado? ¿Por qué con los pacientes? ¿Has golpeado a tu mamá? ¿Has golpeado a tu papá? ¿Has abandonado a tus hijos? Todo esto lo van a encontrar. Que sean conscientes o muéstrale qué es lo que ha hecho. ¿Entienden? Ahora, realizar análisis sobre la posibilidad de cambio.
Puede ser que puedas cambiar, pero preséntase. Ahora, la meta. La meta es que el paciente, al llegar al término, considere ya que él presenta un problema. Recuerden que es la primera etapa. Tiene que considerar algo viable. Tiene que considerar algo viable, tiene que aumentar alguna esperanza. El proceso en el que vamos a entrar actualmente, no hay un periodo de tiempo, pero usualmente se ha visto meses. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en este proceso? Tenemos que elevar la conciencia. Hay que darle contención y la autoliberación, y hay algo muy importante, balance decisional. Ahora lo vamos a ver cómo se trabaja. Pero ¿qué tienes que hacer tú como terapeuta? Proceso empático. Edúcalo, muéstrale que es un proceso de sustancia, conócete el C10, el DSM-5, cuáles son los patrones conductuales, qué es lo que tú estás proponiendo para trabajar con él. Plantéale cuáles son tus métodos de trabajo, cuáles son sus formas de poder interactuar. Exprésate con él a decirle qué soportas y qué no soportas, qué puedes contemplar en el programa. No. ¿Por qué? Porque acá tienes que ver las dimensiones del problema. ¿Qué tan grande has hasta dónde ha ido? Tiene un RQ, una requisitoria, la policía lo está buscando, ha matado a alguien, ha generado problemas emocionales en la familia, obviamente que sí. Muéstrale cuáles son los problemas reales y sobre todo, cuáles son las ventajas y desventajas. Eso es el balance decisional. En la etapa precontemplativa, gánate al paciente, busca información, proponte la meta de poder lograr actividades que él pueda realizar en el momento in situ, en ese lugar. ¿Entienden? Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, en la etapa contemplativa, el paciente está meditando que tiene un problema. Por eso es que acá tenemos tareas. Lo que tú estabas preparando al final con el paciente en precontemplación, acá lo pones en primer. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del consumo de sustancias? Lo primero, lo que salga, lo que venga, es lo importante, lo vital. Y la meta, evaluar los problemas. Evalúa los que realmente ha generado. Eso es importante. Con la familia, el entorno, con todo el aspecto. Incluso ahí te vas a dar cuenta, y como experiencia, que una familia venía y decía, doctor, quiero tener al perrito. Y nosotros decíamos, pero ¿por qué, señor? Acá no somos guardería de perros, ¿no? Nada por el estilo, somos veterinaria. No, doctor, el perrito extraña a mi hijo. ¿Y por qué lo extraña? Cada vez que entra a su cuarto, doctor, se loquea el perro, ¿no? Es una epilepsia, una taquicardia. Y analizando con el paciente dice, doctor, yo he horneado al perro varias veces. Lo encerraba conmigo, drogadicto, perro. Y literal, hay lugares especializados en adicción con animales, con mascotas. Va el perro, bien horneado, dengueado el pobre perrito. Y no extrañaba al chico, extrañaba la droga. Bien horneado con marihuana, pobre perrito. Imagínense. Entonces, esos son los problemas que generamos. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Conociendo el contexto, lo que tenemos que ver con el en todas las áreas. Las enamoradas, ¿cuántas enamoradas ha tenido? Doctor, yo tengo mi esposa, tengo mi catedral, pero también tengo mis capillas. Lo mismo, tengo una mujer, pero tengo 80 atrás en la fila. Ver cuáles son sus relaciones, cuánto el nivel o la carga emocional ha afectado en el paciente. Y lo primero, reevalúen, vean el ambiente del paciente, porque acá tenemos que entrar con que no sea autoeficiente. El paciente puede lograr una autoeficacia, claro que sí, pero tiene que comprender que cuando necesita ayuda, que la... Por eso es que el psicólogo tiene que trabajar con la ambivalencia, ir un poco más allá del problema. Tenemos que expresar al paciente que tiene un problema, pero que lo vamos a... que encuentre un cuadro de soporte. Sobre todo, que conozca, que clasifique, que vea las razones por qué es importante vivir sin consumo si es que todavía está en el proceso, porque si no, no hay ningún problema. Tendríamos que todavía regresar a trabajar con precontemplación y demórense lo que tengan cada etapa, pero no larguen el paciente tiene que experimentar nuevas acciones, háganlo. Es necesario para ello. Seguimos, por favor. Ahora, es un punto muy importante trabajar en la preparación porque trabajamos en un enfoque multifuncional. ¿Ya? Trabajamos con la familia, trabajamos con el entorno. ¿Qué hacemos en la preparación? Queremos que se comprometa realmente a dejarlo. No es tan bonito como lo dice. Es complicado, es horrible muchas veces trabajar en un centro de adicciones en eso. Porque el paciente puede estar muy preparado, pero en su cuarto están hablando de droga, de sexo, de alcohol. Y el adicto, ¿quieres hacer un taller para que el adicto te conozca?
o conecte contigo. Habla de drogas, sexo. ¿Tienes la atención del adicto? Empieza a diferenciar. ¿Me entienden? Llamamos la atención muy rápido con eso, pero no hay que hay que darle estímulos hasta buscar una respuesta. ¿Qué vamos a hacer acá? Recuerda tu plan de acción. El paciente ya tiene más conciencia, quiere cambiar, está listo para mejorar. No vayas a trabajar sin tener un objetivo claro. No, plantéate tus objetivos con el paciente y con el entorno que le crea una autoliberación del pensamiento, crea una conciencia de cambio, crea un cambio que sea para siempre, no para un momento. Ahora, si en la familia, y detecten muy bien, muchos de los pacientes que llegan a consulta o que están internados, viene la visita y actúan mal. Luego de un proceso de actuación decimos, ¿por qué sucede esto? Doctor, mi hermana que me viene a visitar, ella me vendía droga. Y qué fresca, me viene a visitar todavía en un centro y me diga que no consuma. Doctor, mi papá y mi mamá cocinaban en mi casa la droga y ahora me dicen que yo no lo haga. También tienen que intervenir con la familia para que dejen la sustancia. Es muy imposible que lo dejen tal vez, pero al menos tienen que decir que cuando vengan al centro no vengan consumiendo. El olor se impregna y desestabiliza. Recuerden eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Metas. Nunca te olvides, corto, largo plazo, ¿qué quiero lograr? Continúa promoviendo la toma de decisiones. Mira cuáles son los problemas identificados y resuélvelos. Dale estrategias de afrontamiento, de cambio, de formación. Y sobre todo, busca una tarea relacionada que lo viva de forma experiencial. No lo hagas todo en sala, arriesgate a salir con tu paciente. Los centros de rehabilitación tienen espacio. Haz talleres grupales, haz distancia, trabajen con él ahí, en el momento, en el aquí, que piensen en su presente, que no se maten la cabeza mortificándose por lo que pasó, ni por lo que hubiera pasado, ni lo que pasaría. Estás acá, trabaja contigo mismo. Ese es el momento de la preparación. Prepárate tú para que tu paciente empiece a trabajar, para que tu paciente lo prepares para funcionar. Porque hay muchos psicólogos que van, allá con el problema que tenga y punto. No, explícale tú. Porque el paciente también, si no lo acoplas muy bien, él divaría. Y muchas veces el adicto tiene una labia muy veraz que en vez de que tú le estés dando terapia, él te está preguntando a ti qué es lo que ha pasado. Y de nosotros que lloremos con el adicto, ¿sabe los puntos débiles? Manipulable. Si encontramos esos casos, derivemos, ¿ya? Hasta estar más preparados. Porque si no, va a pasar su estadía y al final no funcionó. ¿Ya? Continuamos, por favor. Ahora, en la acción es un trabajo más definido, es un trabajo que usualmente los psicólogos trabajan, coordinadores terapéuticos. ¿Qué vamos a tener acá? Estrategias de cambio. Vamos a enseñarle estrategias. Todo lo que hemos aplicado hay que ponerlo en práctica. Vamos a revisar un plan de trabajo. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que has logrado? Hay que hacer de nuevo un balance. Y se recuerdan las preguntas que teníamos al comienzo. Hay que volver a aplicarlas por cada etapa que ha cambiado. Porque tienes que ver que esa pregunta no esté igual, fija como al comienzo. Tiene que variar las respuestas. Tienes que ver que haya habido un avance, un proceso. ¿Y cómo haces tu proceso? Fácil. El proceso lo haces implementando una capacidad de raciocinio. Tú eres el único que va a saber si tu paciente avanzó. El paciente se miente, tú no. ¿Entienden? Tienes que acoplarte de muchas acciones para que el paciente pueda avanzar. Pero sobre todo, recuerda, nunca olvides demostrarle cuál era el patrón, cómo llegó el paciente. Hazle pisar fondo. Recuerda que el paciente en esa etapa tiene que trabajar contigo, pero ¿qué? De 3 a 6 meses no vas a quitarle su adicción. Es más, los procesos teóricos nos dicen que en 6 meses la desintoxicación primaria pasa. Pero para que hasta el último pelo del cabello, tienen que pasar 2 años o 18 meses como mínimo para que el paciente se desintoxique completamente. ¿Qué vas a hacer? Contra condiciones esfuerzos positivos. Esto es lo básico. Pero hay las terapias de tercera generación que tienen unas estrategias muy válidas, muy chéveres para poder trabajar. Acóplalo a tu paciente. Realmente. Y sobre todo, reestructuración del ambiente, señor. Tu paciente ya va a ir con su familia, no va a ir al mismo lugar que consumió. Si es posible, cámbiale el ambiente. Si no lo puedes hacer, dale estrategias de afrontamiento para que cuando llegue a encontrarse con pacientes o amigos que han consumido, no recaiga en lo mismo. Recuerda trabajar su flashback, su craving, síndrome de abstinencia. El paciente pasa, miró un árbol verde, uy, se acordó de la marihuana. Su flashback, su craving, días con un pensamiento rumiante que viene que asociando a algo, escuchó una música y se activó. Es momento de trabajar la desensibilización,
Trabaja con el paciente bien, aprende bien tus técnicas, mejora la situación, pero sobre todo actividades. Aprende o enséñale a tu paciente cómo puede relajarse nada, sin conocer un tipo de actuar. Cambia su patrón de estructura, cámbiale una función mejor, que él acepte el cambio para que pueda mejorar. Cuando llega a esta etapa de acción, el paciente es mucho más moldeable, que puede aceptar las sugerencias que le da el terapeuta, porque no podemos exigir un cambio si no quiere. Pero cuando el paciente es más consciente, las sugerencias son más válidas. Esas sugerencias válidas hacen que él cambie su perspectiva y hacen que cuando él falle, venga hacia ti y te diga, doctor. Entonces, no vas a escandalizarte, tienes que analizar el cuál es el fallo, cuál es su recaída, qué ha pasado con el paciente. Prevención de recaídas. Tengo un libro que es de prevención de recaídas, voy a pasar, donde hay muchas estrategias, estrategia cero para trabajar con un paciente. Este es su punto. Si acá falla en algo, regrésalo, bájalo de chaleco, si es posible. Hablamos de chaleco por los colores, ¿no? Cada uno es una etapa ganada. Regrésalo. Si ves que ha fallado, te ha mentido, es un contrato negativo, que regrese a un color rojo, un color amarillo. Que empiece desde cero. Gánate a la familia para que sepan que el programa es interesante. No te dejes llevar por lo que comprende la realidad de la situación y la problemática que vive. ¿Entienden? Ahora, pues, seguimos, por favor. Pasando a esta etapa, el mantenimiento, tú en el mantenimiento ya no vas a estar. El psicólogo ya no está. El psicólogo está esporádicamente. Va a depender del psicólogo de hacer un proceso. Pero usualmente en el mantenimiento él está con todas las estrategias en el mundo. ¿Qué va a pasar? El paciente tiene que sostener todo lo que tú le has enseñado, todo lo que ha aprendido, todo lo que ha modificado en la conducta. Por eso no hablamos de un cambio de 2 meses, 3 meses. Hablamos de un periodo, de un centro profesional de 18 meses arriba, con tiempo de refuerzo. Que el lugar donde se convierte en su zona segura. Hemos escuchado que los centros mencionan, ¿no? Esa es tu zona de confort, siéntete seguro, haz que él crea eso. Obviamente que él no te va a poder llamar a la hora que él quiera, pero al menos si te llamó, mándale un mensaje, sucedió algo, pasó algo, lo que comúnmente le llamamos como padrinos en la adicción. Acopla a un paciente a un coordinador o alguien que lo pueda sostener cuando tú no estés presente. Pero acá el paciente tiene que evitar lapsos, evitar recurrencia. Todo lo que has aprendido tiene que mantenerse. Y ponle metas. Cuando el paciente pase 2 meses limpio, que regrese, refuérzalo. Pasa 4 meses limpio, viene, refuérzalo. Usualmente, ¿cómo utilizamos el patrón? 15 días limpios, que regrese al centro para hablar contigo. Luego, pasa un mes limpio, perfecto, se celebra. Como los alcohólicos anónimos, ¿no? Le dan un estampido, una chapita, creo, ¿no? Por dejar de consumir. Hagamos lo mismo. Tratemos de interactuar las mejores estrategias para que el paciente pueda mejorar, ¿ya? Y sobre todo, hay que clarificar, manejar, identificar. Tenemos que continuar haciendo, porque en esa etapa él está contra el mundo. Que tú seas aquel soporte que el paciente pueda mejorar. Siguiente, por favor. Ahora, para los niveles del cambio, una vez que el paciente ya ha llegado a todo un proceso, recuerda, nunca olvides de decirle cuáles eran los problemas que reconozca. Acá utilizamos el divertido de la DBT, que es una tarjeta flashback. Tú en una parte de una hoja pequeñita le pones una foto en el sitio que le está, el mejor. Y en la otra, en el inverso, le pones cómo llegó, todos. Pones. Y es un flashback. Saca su hoja y empieza a visualizar cómo está. Pero ahí tienes que mira pros y contras. ¿Cuál decides? Si el paciente ves que está dudando y todavía piensa que hay un, regresa a una etapa más abajo. No significa que ha perdido, pero que vemos que hay un pensamiento. ¿Ya? Hay que analizarlo. Pensamientos maladaptativos. Recuerda, siempre que encontremos un pensamiento que no va, no dudes en empezar desde cero. O empiezas con un base. Conflictos. Prepáralo para enfrentarse en conflictos que él dejó. Prepáralo a tu paciente. Fue desarmando su casa, desarmando o su vida. Tiene que regresar a unir todos esos lazos y no lo ha podido unir terapéutico. La familia, si la familia lo odia, no lo quiere, ayuda a tu paciente a que pueda acoplarse en un tenga romper vínculos. No es necesario que, no, es mi familia, es mi papá, pero no tengo que estar. Aprendamos a romper vínculos. Esas adicciones se aprende a romper vínculos incluso con la madre y el padre, porque no es de ayuda. La mamá consume y le da a su hijo. Es más,
van a encontrar en ese conflicto familiar, identifican muy bien, familias coadictas. Doctor, para que mi hijo no se... Yo le iba a comprar al vecino de la esquina y le daba en su cuartito, para que consuma allí y no se va. Prefiero que consuma acá que no consuma en la calle. Tienes que trabajar o enviar a terapia a la familia coadicta, a la familia codependiente. Doctor, no me interesa lo que haga, con tal que traiga plata, siquiera que robe, que mate, que se fume, pero que me traiga lo que tiene que hacer en el día, normal. Vive con la droga. No le acepta, pero ¿me entienden? Tienen que analizar muy bien esos patrones familiares para poder trabajar. Sería un buen tema, ¿no? Familia coadicta es un campo muy amplio, ¿ya? Conflictos personales. ¿Cuánto él se está exigiendo? ¿Con qué idea vino? ¿Con qué idea salió? Las autoexigencias pueden ser buenas, pero cuando se va a un límite. Recuerda que tu paciente tiene un umbral muy bajo. Entonces se frustra con algo, va a querer recurrir a apagar esa molestia. Enséñale a enfrentar sintomatología. A preparar. Es un círculo vicioso que tal vez no podremos acompañar en todo, pero al menos demos pinceladas en lo que podría ser. Preparemos el camino de. Siguiente, por favor. Tiene retraso. Muy bien, ahora sí. Vamos a aprender técnicas, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Él ha dicho que tiene retraso, no es mi problema, ¿ya? Vamos a aprender técnicas. Ahora, ¿cómo puedo intervenir? Pero no me ha hecho qué hacer. El balance de sistema utilizada en no solamente con pacientes que están internados, sino aleatorios. Y la adicción se va desde drogas, alcohol, sexo, videojuegos, ¿ya? Manías, conductas, un montón. Ya justo hablábamos, ¿no? Con la doctora. ¿Ya? Hablamos con la doctora y decíamos, anteriormente, hace 10, 7, 8, 9 años atrás, solamente hablábamos de sustancias activas, drogas, y nos olvidábamos de todo lo demás. Recordemos que estamos cambiando. Mientras avanza, mientras el tiempo va avanzando, se van adicionando más problemas, más trastornos. Hasta vamos a tener que cambiar manuales diagnósticos para poder intervenir nuevamente con el paciente. Y tu trabajo es, si no te informas, pierdes. Porque no estamos en era prehistórica, ya estamos en... Ahora, ¿qué vamos a hacer? Balance decisional. Esto lo pones en una hoja, lo pones en un tablero, si es posible, lo trabajas con el... Pones el nombre, pones la fecha. Es importante hacerlo en cada etapa que va a avanzar. ¿Ya? Continuar en el uso de sustancias. ¿Qué ventaja me trae? Justo lo que hablábamos, ¿no? Me relaja, me amigos, perfecto. Enuméralos. Cuando el paciente es precontemplativo o contemplativo, esta lista te va a faltar hojas. Te va a faltar hojas para que el paciente vea todo lo positivo. Y pone, ¿y qué desventaja te traía? O no estuve en el cumpleaños de mi hijo. Cuando mi hijo nació, no tenía tanto miedo, me fui ahí con mi sangre. Entonces, todo eso lo apuntamos. Y tenemos que ver la otra cara de la moneda. Detener el uso de sustancias, ya no consumir. ¿Qué ventajas te trae? Normalmente, cuando el paciente contemplativo lo deja en blanco. Ninguna, doctor. Yo estaba todo bien, no había problema. Bien, hay que validar cada respuesta. Es terapéutica. No voy a querer rellenar todo en un momento. No, es paso por paso. ¿Y qué desventajas te traería? Y te va a dar un listado de desventajas cuando sea precontemplativo. Ya no voy a tener amigos, ya no voy a ir a fiestas, ya no voy a hacer esto. Mientras que tú vayas avanzando y las etapas, vas haciendo esto. Por cada etapa, un balance. Por cada etapa, un balance. ¿Cuándo vas a llenar más cuadros como estos que este? Cuando el paciente esté en preparación. Cuando se dé cuenta que continuar en el consumo no le trae muchas ventajas. Y vas a ver cómo el tablero va reduciendo por áreas y vas ganando tú al paciente. Ahí te das cuenta, ¿me entiendes? Y te das cuenta que es un proceso. Hay muchos psicólogos y aprendan a diferenciar también un jalón de oreja para los que quieren que todo sea la... No va a ser a la... El paciente dice, tienes que aprender a romper tu propia estructura. Lo que tú esperas, quieres lograr con lo que el paciente tiene, el paciente puede lograr. Tú quieres del 1 al 10 como terapeuta porque hacemos lo mejor, te da del 1 al 0.5. Y eso, te arrestan siempre. Entonces tú tienes que aprender a romper estructuras. Perfecto, no logro esto, me voy con el otro. Y además, si el paciente no avanza, tampoco es culpa de... ¿Cuándo va a ser culpa del psicólogo? Hacemos todo lo que podemos. Si hay pacientes que caen, sí, tenemos pedidos de recaídos.
porque al menos ya logramos algo, un objetivo. Ciencia de... ¿Ya? Ahora, no sé si estamos bien con el tiempo, ¿ya? Porque vamos a aplicar, pásale, por favor. Vamos a hacer un juego que hacemos con los pacientes que están en precontemplación, pero que ya sabemos sus... ¿Ya? Nos ponemos en círculo, ¿les parece? No sé ustedes cómo lo ven, ¿ya? Por favor. Con su silla. Ustedes son adictos. Pídanme permiso para moverse, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a dar una hoja. ¿Tienen lapicero por ahí? ¿Tienen lapicero, algún lápiz por ahí, tal vez? ¿Ya? Para que puedan verlo. Muy bien. Es una técnica muy buena. ¿Ya? Ahí te doy, ahí te doy. Muy bien. Esperamos, esperamos. ¿Hay alguna duda, pregunta? Se la responderá Rosmé. Muy bien. Ahora vamos a hacer una técnica que es, eso es algo que a veces asumo yo, o vamos a contemplar la... acá tienen unas hojas, ¿ya? Primero, pensemos que son adictos. Por ejemplo, Rosemary con su hermana, Rosalinda, no sé, éxtasis, ya yo, metafetaminas, ya, Tusi también con su, ¿ya? Pero la idea de este proceso es que ustedes se acoplen con una sustancia que conocen o que más o menos saben sus, ¿ya? Porque yo sé que ustedes no consumen libremente, no. Entonces, quisiera que ustedes ahorita hagan un recuerdo de qué sustancias ustedes han visto y cómo es el comportamiento. La droga que conozcan más, si es posible, ¿ya? En sus mentes, no, no me digan, ¿no? ¿Ya? Quisiera saber eso. ¿Ya? Hagan la idea. ¿Cómo es? Ok, ¿no? Como psicólogos tenemos que aprender a hacer un juego de roles. Es importante visualizar lo que nosotros queremos lograr. Por ejemplo, cuando ustedes quieran tratar, tengo un paciente que trato de ver cuáles son mis chacoteros y los agrupo y hacemos para que puedan tener algo al menos contexto. Pero si tengo puro grupo, la puedan comprenderse un poco más. Porque si no, vas a tener un paciente que se ríe de un chiste, el otro que no comprende y el otro que le apesta la vida. ¿Me entienden? Entonces tratemos de que sea un grupo de confort más estable. ¿Ya? ¿Todos tienen su sustancia en mente? ¿Ya? ¿Todo? Muy bien. A esa sustancia le van a dar un nombre. ¿Ya? Puede ser, la idea es que sea como su enamorado o enamorada. Denle un nombre que ustedes quieran. María, Pepita, lo que ustedes quieran. Denle un nombre de persona a la sustancia. Ya, Cristina, muy bien. ¿Tú qué nombre le vas a dar? La de la forajida tienes que darle para que... Mary Jane, ya. Tu hija, ¿qué nombre le vas a poner? ¿Qué nombre le vas a poner? Un nombre, siéntanse la libertad, ¿ya? Va a ser su enamorado por estos momentos, ¿ya? ¿Qué nombre le has puesto? Carlos, école. Ya, eso, ¿verdad? Tocando sencillo. Ahora, ¿cómo funciona? Es rígidos. Si hay algo para bromear, pregunta, bromear, ¿ya? Si hay algo para reírnos, mientras más práctico, lúdico sea este juego, mejor va a ser. ¿Qué sucede? Perfecto. En la parte de arriba de su hojita van a poner el nombre de su enamorado, ¿ya? Haciendo referencia a la droga. Por ejemplo, Carlos es cocaína, ¿cierto? Rosemary, perfecto. Entonces, en vez de decirle cocaína, le voy a decir Carlos. ¿Ah? Y así vamos a ponerle su nombre a todos. Cristina era el tuyo, ¿no? Ah, perfecto. Ahora, para teoría práctica, vamos a preguntarle por qué han puesto ese nombre, pero en referencia. No me digan el por qué, pero la sustancia. ¿Cuál sustancia es tuya, Cristina? Ya, Cristina es marihuana, ¿ya? Ya no se va a llamar marihuana, se llama Cristina.
El tuyo era cocaína, ¿cierto? Se va a llamar Carlos. ¿El tuyo? Mario. ¿Qué? ¿Marihuana también? Marihuana, ya muy bien. ¿El tuyo? ¿Ya? Muy bien, Mary Jane. ¿Ya? Ahora, es importante aprendernos los apodos de las drogas. ¿Ya? A la marihuana, la curvilínea. Todos los nombres que puedan salir es importante. Sí, Mary Jane, de todo, en realidad. A la cocaína también. ¿Ya? La blanca, activista, tu amigo. Todo esto es importante. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Como psicólogos hay que aprender el lenguaje de ellos para... ¿Ya? Ya tenemos a sus enamorados, enamoradas todos. Muy bien, hoy día vamos a trabajar con el tema de las relaciones, ¿ya? Pero en razón a sus, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer? Para esto ustedes tienen que conocer muy bien a sus pacientes. Muy buena intervención con la anapnea, ¿ya? Importantísimo, ¿ya? Y si es posible, una prueba que te ayude a ver la cognición, porque tal vez el paciente alguna primera o su nivel sociocultural, económico, algo puede influir. Es muy bien conocer, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer, ¿quién te presentó a Cristina? École, muy bien, un amigo. Rosemary, ¿quién te presentó a Carlos? Tu amiga María, ya. Ahora, entre juego, estamos. Mariela, dice, ¿cómo Mariela? ¿Ya? Ahora, entre juego, recuerden que. ¿Quién? Yo no te he dicho directamente quién te dijo, quién te presentó a la marihuana. No, te estoy diciendo, ¿quién se presentó a tu enamorado? Y él me está diciendo, una amiga. Perfecto. ¿Indicador de qué? Asociación de conducta con el pensamiento. Una amistad le presentó. La primera alerta que te creas, su red flag, hay que hacer un análisis con las amistades. ¿Me entienden? Porque es el primer vínculo para presentar. Él dijo un amigo. Ahora vamos a ver más allá cómo va a ser. ¿Ya? Ahora, es un análisis. ¿Ya? Para uso práctico. La siguiente pregunta es algo básica. ¿Dónde se conocieron con Carlos? En una fiesta. Muy bien. ¿Y tú con Cristina? En un concierto. Perfecto. ¿Qué estamos aprendiendo a diferenciar acá? Ella en una es, podría ser factible que sea aplicable a que en situaciones sociales o bajo presión pueda suceder. Son hipótesis, pero tú tienes que encontrar a tu paciente. Lo mismo, en un concierto. Habría que averiguar en qué tipo de concierto, bajo qué contexto. La idea es aprender bajo esta pregunta, en son de broma, sacarle toda la información. ¿Y qué concierto era, por ejemplo? Ya, aniversario de Villa El Salvador, ahí. Ya. ¿Y qué hacías allá? ¿Cómo llegaste allá? ¿Ya? Con las bandas de rock. ¿Te gusta mucho la banda de rock? Ya me dijo información que yo no le pedí que me diera, por ejemplo, pero que es muy útil para mí como terapeuta. ¿Me entienden? ¿Qué tipo de música? Incluso podría pensar qué música le puede activar al consumo de sustancias. ¿Me entienden? Porque hasta con la música se puede hacer un flashback, craving. Yo voy por la calle y escucho, no sé, chicha, y el paciente, ¡fum!, ya está recordando sus momentos, pero happy. Entonces tengo que hacer una desensibilización con esas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo te presentaron a Cristina? ¿Qué te dijeron? Era chévere, alegre, que no hace nada o que hace algo. ¿Algo más? Ya, muy bien. Contigo, ¿qué te dijeron? ¿Cómo conociste a Carlos? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo era Carlos? Divertido, que le gustaba bailar. Claro. Muy bien. Ahora, ¿por qué? Ambos han hecho un buen proceso. ¿Por qué? Porque en la realidad vamos a ver que te vas a olvidar de tus problemas, ella te quita todo, te quita relaciones, todo, vas a estar happy con ella, la mejor relación de tu vida. Y eso, lo que el paciente está diciendo, él mismo lo está apuntando. Es posible con no fechas, con edades, todo lo que recuerden es importante que ellos lo empiecen a expresar y escuchar entre todos lo que estamos en son de chacota se va a armar, ¿no? Puedes hacer bromas, pero te estás ganando mucha información que en un momento o una entrevista directiva no te diría. Ahora, la pregunta importante, ¿cómo te imaginarías, cómo te imaginabas que era ella? ¿Qué iba a hacer contigo? ¿Ya? ¿Cómo te imaginarías que era esa persona?
¿Y desde cuándo son enamorados? A ver, Rosemary, con Carlos, ¿desde cuándo eres enamorado? Después de un mes de conocerlos, tienen una relación estable, ¿sí o no? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, en qué año fue más o menos tu relación con Carlos? Una aproximada. 2000. Perfecto. Ahí yo me enteré cuánto tiempo de consumo tiene. ¿Me entiende? ¿Ya? Y si fuera más hábil, preguntaría, ¿y has tenido más enamorados aparte de Carlos? ¿Cuántos más o menos? Golosa la Rosemary, ya, ¿sí o no? Dos más. ¿Sí o no? Entonces, ¿yo qué digo? Ha incrementado el... ¿Y qué viene a ser? Es un patrón de criterio diagnóstico para la conducta. ¿Me entienden? Entonces, hay que catalogar todo esto como un juego que es real. ¿Ya? La siguiente pregunta. ¿Cómo fue tu primer encuentro con ella? Juan, a ver, con Cristina, ¿cómo fue tu primer encuentro? Uy, no, un flashback fuerte la de este muchacho. El primer encuentro que me caía bien. Así, es chévere, ¿no? Muy bien. ¿Qué podemos inferir con lo que nos ha dicho Juan? Que al comienzo tal vez le ha chocado, ¿no? La sustancia, pero poquito a poquito se ha implementado en su vida y le gustó. Ahora ya se casaron, hasta chaparon y todo, ya tienen hijos y todos, ¿no? Entonces, el juego va a ayudar mucho con pacientes de contemplativos y contemplativos, que nos ayuden a que podamos ir dando esa conducta e ir avanzando. Parece gracioso, pero ahora enfócate en la parte científica. Tienes demasiada información y así tienes como tres caras, creo, para buscar información. Préstame, Rosmary. Ahora, hay una pregunta vital que ustedes se dan cuenta acá. ¿Cómo se lleva tu enamorado? ¿Cómo te llevas con Carlos? Me ha traído miles de problemas, mira dónde estoy internado. Y estas preguntas poco a poco van haciendo un cambio vital en la vida. ¿Ya? Ahora, hay una pregunta importante, todas las preguntas son importantes, pero acá dice, ¿con qué frecuencia se ven? Doctor, pero ahora yo ya no la veo. Ya, pero cuando la veías, uy, no, todos los días, doctor, 3 veces por semana, mañana, tarde y noche, duro sin parar, todavía te van a decir, porque es normal, de todo. ¿Por qué? Recordemos un poquito para psicoeducarnos, el consumo de la sustancia activa incrementa y hay a veces que no se dan tiempo, se dan cuenta del tiempo y pasan 3 días comiendo y al tercer día recién reaccionan, porque es un consumo limitado. Por eso es que hablamos de la frecuencia. Queremos saber hasta qué impacto ha llegado, de con qué estamos batallando para bajar a la sustancia. Y así vamos a poder ir viendo todo lo demás y bueno, al final vamos ya a ir creando conciencia después del juego y tenemos preguntas como, Carlos o tu enamorada, ¿cómo ha afectado a tu estado anímico? Si el paciente empieza a visualizar inconscientemente, ¿ah? En la etapa precontemplativa que haya algo ha ido mal, hemos ganado algo. ¿Y por dónde? Por medio del juego. ¿Me entienden? Y hacemos un roleplay muy importante para poder trabajar y analizar en el paciente jugando. ¿Ya? Esta es una técnica muy viable. Como esta hay un montón de técnicas, como el balance decisional. Se los dejo para que lo puedan aplicar en algún... O incluso jueguen, ¿no? Con amigos que tengan un consumo de sustancia persistente y vas a ver que vas a hallar mucha información jugando. No necesariamente directivamente. Al adicto gánatelo. Cuando te ganes la confianza del adicto, cuando te ganes la apertura, no te lo digo por mano, o porque lo necesito. ¿Me entienden? Y así ganamos pacientes y podemos rehabilitar. ¿Ya? El modelo transteórico se enfoca en eso, en cambios constantes y cambios que ayuden al paciente para qué? Para mejor. ¿Ya? Eso sería todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien. El modelo transteórico es en todos los cambios, ya en todos. Ahorita nos hemos enfocado en adicciones porque es más viable, pero es en todo, en el estado depresivo. Tienes que hacer conciencia de enfermedad, en el estado ansioso, bipolar, TLP, esquizofrénico sobre todo. Es muy importante, pero nunca se olviden los círculos que mostrábamos. Nivel cognoscitivo, evalúalo, hazle una buena anamnesis. ¿Hasta dónde tu paciente puede dar? Haz un compendio de estructuras que tu paciente puede lograr muchas cosas. También ser realista y tiene algún deterioro y no va a poder lograr ciertas cosas. Pero este modelo transteórico es en todo lo que tú puedas enfocarte. Claro que está más utilizado en adicciones y hay mucha más estrategia, pero como psicólogo podemos crear nuevas interacciones con nuevos, pero es en todo.
En realidad es entorno. ¿Verdad? Entiendo. También podría ser. Exacto, porque al comienzo vas a tener al adolescente que lo estoy actuando bien, se lo ganó. Además, él me toreó, yo tuve que responder. Perfecto, está precontemplativo porque no reconoce que es un problema. Hazle una buena psicología y ayúdalo en el proceso para que cambie esa conducta. Recuerda que el modelo transteórico es cambio, conducta, pensamiento, para que veamos resultados en absolutamente todo lo que se puedan imaginar. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Comprendieron? Por favor. Usualmente está más arraigado con la TCC por los autores, ¿ya? Pero se ha visto que la DBT, la ACT o la Gestalt funciona muy bien. Por ejemplo, un roleplay, Gestalt, ¿no? Que ayuda bastante. No se encierren en algo, pero bueno, yo tengo TCC, por ejemplo, es mi partitura, ¿no? Pero siempre utilizo un poco para acoplar mayormente al paciente. Rompemos estructuras también, ¿ya? Por ahí por en vivo habrá alguna pregunta. Por staff, por favor, no hay nadie. Esto, más que todo este trabajo es netamente al consumo de sustancia, ¿ya? Ahora, con niños se puede utilizar, pero es muy probable que algunas preguntas ellos no vayan a conjugarlo, por la experiencia más que todo vivida. Va a depender de su contexto, ¿ya? Pero hay otras estrategias que podríamos encontrar para menores de edad, ¿ya? Que podría ser. Esto más que todo ya viene a ser para personas que han tenido un consumo real, que ha habido un problema. Este trabajo, sí, para sustancias adictivas. También. Exacto, ludopatía también. Cualquier sintomatología de adicción, no lo digo hasta sexo o compras, bien se puede utilizar. Pero vamos con la acción más que no con la sustancia, con la acción de lograr algo, ¿no? Por ejemplo, tú le tienes que decir nombre a la acción de comprar cosas. Vas un poquito cambiando la visualización del problema, ¿no? ¿Duda alguna duda? ¿En el chat? Ya, a ver. ¿Alguno en el Meet quiere hacer preguntas, alguna duda, premisa o también, ¿no? Alguna confusión que me quieran corregir? Es válida en esto. Y no hay gente. También la tóxica, ahí puedes utilizar. Por ejemplo, Juan tiene como 4, ¿no? Entonces es imposible. 4 tóxicas tiene. Juan el bandido, ¿eh? Bandido. Yo soy... Claro, el escaneo está así. Dios mío, no. Ay, Dios, no. Pero sí. Te preguntas, ¿no? Ya, no se preocupen. Entonces, eso sería, muchachos. Ahora sí, regresamos para poder estar ahí. Les doy gracias a ustedes, ¿verdad? Por escuchar, que tengan la predisposición de aprender. Modelo transteórico. Es. Muchísimo, porque hablo con toda esta aula desde pequeño, bueno, ya es todo un lado. Bueno, quiero agradecerte. Gracias por la participación. Gracias. Gracias a ti. Mira, es bonito cuando todo eso
psicólogos, enseñarnos y a compartir lo que Para todos, para los que no están. ¿Vale? Ya, si algún día quieren hacer algún pinino en adicciones, que a veces es difícil el acceso con pacientes, ¿ya? Tengan la predisposición de poder contactarme, poder contactar a la doctora, porque tenemos la posibilidad de darles ese espacio para trabajar con población. Tenemos centros de rehabilitación, digamos, que tenemos la predisposición de poder, ¿no? Darles a aprender. Bueno, esa es la teoría práctica, otro mundo, ¿no? Entonces, no duden, de todas maneras, la doctora tiene mi número, estamos para poder ayudarnos, darnos la mano, todo y avanzar. Mientras nos formemos mejor, psicólogos más avanzados, psicólogos con más experiencia. Muchísimas gracias. Claro, normal, pueden pedir una orientación, yo... Claro, me molesta, gracias. Gracias, muchas gracias a todos los que están por ahí.